Bueno, pues el tema que les comparto hoy se llama El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu nos anhela celosamente. Y está basado en Santiago. Lo invito a que abra su Biblia ahí en Santiago, en el capítulo 4, del versículo, vamos a leer desde el versículo 4 al 5, por favor. Santiago 4, del 4 al 5, por favor. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vamos a orar, hermanos, para entregar este servicio en las manos de Dios. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, te damos las gracias, Padre, por darnos este privilegio, Señor, de poder reunirnos, Padre, con un propósito de escucharte a ti hablar, bendito Dios. Ayúdanos a estar bien atentos a tu palabra, mi Dios, a escuchar tu consejo, Padre. Lo único que tú quieres para nosotros es bendición, Señor, y la vamos a recibir por medio de tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y bendice al predicador, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 5 que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Se sabe que el hombre sin Cristo está vendido al pecado. Por tanto, el hombre sin Cristo es esclavo del pecado, porque ama el pecado y se deleita en el pecado. Pero dice la Biblia que el precio del pecado es muerte. Y por esta razón, Cristo vino para comprarnos y para hacernos libres del pecado. Pero a la misma vez, Él nos hizo sujetarnos a Él. ¿Ok? O sea que seguimos siendo esclavos, solamente que cambiamos de amo. Pero lo curioso es que las personas que no tienen a Cristo en su vida dicen que la vida es suya y que no son esclavos de nadie y que pueden hacer con su vida lo que quieran. Pero la verdad es que ellos, sin saberlo, no se gobiernan solos. La gente incrédula no se manda sola, sino que son gobernados por el mal. Es un error de los incrédulos al creer que no se está obedeciendo a nadie. Si no se obedece a Cristo, entonces usted se encuentra irremediablemente bajo las garras del maligno. Todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual. O bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural, o somos esclavos de Cristo. Uno de dos. Pero no se puede ser las dos cosas a la misma vez. En el mundo, fíjese que en el momento que Cristo nos llama y nos sacó de la esclavitud del pecado, al mismo tiempo Cristo nos impuso una nueva obligación. Nos sacó del yugo del pecado para ponernos bajo su yugo. Dice Mateo 11:30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevar el yugo del Señor, hermanos, significa someterse a la autoridad y a las enseñanzas del Maestro,
que no ofrece otra cosa más que solo un descanso para nuestras almas. Fíjese que la obligación que el Señor le exige a usted y a mí es que lo amemos y que ame usted a su prójimo también. Dios no nos somete a un yugo pesado, sino que su yugo consiste en amarle a Él y amar a nuestro prójimo y hermanos. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice la Biblia que no tengamos deudas. No debáis a nadie nada. Solamente la Biblia habla de una deuda que el creyente nunca puede terminar de pagar. ¿Sabe cuál es? La deuda de amar a los demás. Aquí todos nos quedamos cortos, porque todos debemos amor a los demás. Primera de Corintios 7:22 dice: porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Dice la Biblia que el que es esclavo de algo queda libre del Señor. Y el que es libre es esclavo en Cristo. O sea que todos nosotros, los que somos creyentes en el Señor, somos libres. Y a la misma vez en el Señor, todos los creyentes somos esclavos. Hermanos, todos los cristianos tenemos una deuda con Cristo que nunca podremos pagar. Fíjese que en el Antiguo Testamento la gente se vendía o se compraba como esclavo o como siervo. La palabra siervo significa realmente esclavo y se refiere a una persona que es de propiedad de alguien o es controlada por alguien. En el Antiguo Testamento los esclavos no tenían ninguna libertad y sus dueños podían hacer con ellos lo que quisieran. Se compraban a los esclavos por precio de dinero, pero en nuestro caso, como hijos de Dios, Cristo nos compró por precio de su sangre. Si eres hijo de Dios, Cristo te ha comprado con sangre. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue el precio que pagó por nuestra redención personal. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para hacernos siervos de Dios. Por eso cuando uno acepta a Cristo, tiene que renunciar a todos sus derechos para que Cristo sea nuestro Rey, así nos pueda gobernar. ¿Se sabe que un verdadero cristiano ya no tiene el control de su vida? Porque ha sido comprado y ahora está bajo el señorío de su nuevo dueño. Hermanos, fuimos comprados para ser del Señor, porque con el precio de su sangre fuimos comprados. No nada más fuimos creados, sino nos creó y nos volvió a comprar. Por eso dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios te anhela y desea estar contigo. Y quiere compartir tiempo contigo y gozarse contigo. Hermanos, el Espíritu de Dios que ha hecho morar en ti y en mí nos anhela. Pero no solo te anhela, sino que lo hace celosamente
Es decir, el Espíritu te anhela para Él y no te quiere compartir con el mundo, sino que el Espíritu quiere que seas exclusivamente para Él. Y la pregunta es, ¿qué anhelas tú? ¿Qué anhelas tú? ¿Procuras más las cosas de este mundo que estar con Él? Hermanos, Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Él quiere ser el primero en tu vida. Podemos ver un ejemplo bien claro en el Antiguo Testamento. En Génesis 22:2, cuando Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo Isaac en sacrificio. Recordemos que Isaac, su hijo, era un regalo precioso de Dios para Abraham. Abraham tenía el derecho de amar a su hijo y poder disfrutarlo. Pero Dios amaba a Abraham celosamente, que lo puso a prueba para ver si Abraham tenía a Dios en primer lugar en su vida. Dios lo puso a prueba. Hermanos, ¿sí sabe que Dios es un Dios celoso? ¿Que no admite sustitutos o rivales? Dios nos anhela y quiere que le anhelemos a Él como Él nos anhela a nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no sois vuestros? Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que siempre nos cela continuamente. Y Él vela sobre nosotros con el anhelo de tener una comunión íntima, personal con nosotros cada día. El Espíritu de Dios quiere estar contigo en todo momento. Mi hermano, Él quiere ser tu consolador en los momentos de tristeza, tu guía cuando no sabes qué hacer, tu consejero para que seas sabio. Él quiere darte la provisión que Jesús ganó para ti, para que nada te falte. Él quiere ser todo en tu vida. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, el Espíritu Santo nos quiere exclusivamente para Él. Él quiere nuestro tiempo, nuestra agenda, todo nuestro ser. Ya Dios nos prometió hacer una habitación, una morada en nuestro ser, para convivir diariamente y disfrutar de una comunión con Él. Pero hay algo que puede interferir o estorbar en nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es? Es cuando nosotros somos partícipes del mundo a la misma vez. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando dice almas adúlteras, se está refiriendo al adulterio espiritual. Aquí Santiago usa la palabra figuradamente. Si hablara del adulterio en lo literal, habría dicho adúlteros en género masculino, pues no eran culpables de adulterio solamente las mujeres en aquel tiempo. Es una metáfora del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Oseas 2:19 dice,
y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. El Antiguo Testamento, el Señor quería que Israel fuera su esposa espiritualmente para siempre, pero este pacto entre el Señor y su esposa no aguantó mucho tiempo, porque se produjo un adulterio espiritual. Jeremías 3:6 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Hermanos, todos sabemos lo que es el adulterio, ¿verdad? Es cuando alguien que está comprometido a dar su amor, su devoción y su cuerpo solamente a su cónyuge, pero entonces esta persona traiciona al darle estas cosas a otra persona que no sea su cónyuge. Y esto fue lo que hizo Israel espiritualmente en el Antiguo Testamento. Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Ahora, nosotros como creyentes e hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo, nos comprometemos en matrimonio con el Señor. Según el apóstol Pablo, hemos entrado en una relación de convenio que es permanente, en la cual hemos hecho un compromiso, un pacto para dar nuestra devoción y servicio solo al Señor. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, Cristo ve este compromiso entre nosotros y Él con extrema seriedad. Él nos da a su Espíritu Santo como un anillo de compromiso para mostrarnos cuán comprometido Él está con nosotros. Y espera que nosotros también seamos fieles hasta aquel día que Él regrese. Imagínese cómo se sentiría usted al estar comprometido y descubrir que tu novia o novio esté durmiendo con otra persona. ¿Aceptarías esto sin ningún problema? Es sorprendente que Dios sienta indignación y celos cuando su gente lo traiciona al dar su amor, servicio y devoción a alguien más. Aquí Santiago dice que Dios tiene la misma clase de reacción cuando los cristianos se involucran ilícitamente con lo que Él le llama el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, para poder comprender el adulterio espiritual, primero debemos comprender lo que es el mundo. ¿A qué se refiere la Biblia con el mundo? ¿Qué es el mundo? No es la tierra física, geográfica, Claro que no. Tampoco es la gente que habita en la tierra. Dios creó todo esto y Dios ama todas estas cosas. La palabra mundo en griego es cosmos, que quiere decir adorno, arreglo, organización o sistema del mundo presente. Específicamente, el mundo se refiere al sistema organizado y que está establecido por Satanás para impedir que las personas vivan para Dios. Y como creyentes es necesario saber claramente lo que es el mundo a fin de que seamos guardados
de amarlo y de ser engañados y distraerlos, ser distraído por él. Fíjese que al principio Dios no crió el mundo con este sistema, sino que Dios crió los cielos y la tierra y todas las cosas en la tierra para que el hombre viviera para cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, cuando Adán se rebeló contra Dios, cayó espiritualmente. Y cuando Adán hizo esto, fue corrompido por Satanás y cayó bajo el dominio de Satanás. Así Adán llevó a todo el género humano al reino de las tinieblas y puso todo bajo el poder de Satanás. Adán le entregó todo a Satanás. El dominio de la tierra pasó de manos de Adán a manos de Satanás. Pero aunque Satanás tenía el género humano en su reino, todavía se hallaba ante un problema, Todavía tenía un problema. Y su problema consistía en cómo mantener a la gente en su reino. Así que Satanás comenzó a organizar su propio sistema. Un sistema que ocupa a los seres humanos y los aparta de Dios. Por ejemplo, el sistema de Satanás es la política, la religión, la diversión, las organizaciones mundiales. Satanás ofrece a la gente poder, riquezas, pasiones, placeres pecaminosos. Satanás puede darles a los hombres casi todo lo que deseen y así hacer que estén satisfechos de permanecer bajo su dominio y que puedan excluir a Dios de sus vidas. Podemos ver que desde Génesis ya había comenzado el comienzo de este sistema del mundo, de excluir a Dios de sus vidas. Por ejemplo, Caín que asesinó a su hermano Abel. Génesis 4:8. En Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y en Génesis 4:16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Vemos que Caín se fue y abandonó la presencia de Dios y se fue por su cuenta, sin Dios y sin su protección. No le importó. Pero Caín de alguna forma necesitaba proteger su seguridad. Así que construyó una ciudad para él y para su familia. En Génesis 4:17 dice que los descendientes de Caín continuaron su vida sin Dios y sin su cuidado también. Pero para cuidarse de sí mismos, la gente de Caín, ellos inventaron la cría de ganado para su propia provisión. Génesis 4:20. Y dice en Génesis 4:21 que inventaron también la música para su diversión. Y en Génesis 4:22 la forja de metales para sus armamentos. La ciudad de Caín fue el comienzo de la cultura mundana que existió fuera de Dios. Cuando Caín abandonó la presencia de Dios, también abandonó la fuente que es Dios para suministrar todas sus necesidades. Satanás tuvo la oportunidad para introducirlo a un sistema que reemplaza a Dios, de excluir a Dios. Hermanos, Satanás sigue utilizando las necesidades diarias del hombre como el alimento, la vestimenta, la vivienda, el transporte. Satanás usa todo esto para capturar nuestro corazón y consumir nuestro tiempo. Y claro que necesitamos estas cosas, ¿verdad? Pero el mundo logra que queramos más de lo que realmente necesitamos. Solamente hay que mirar a nuestro alrededor todos los anuncios de productos, actividades
ofreciéndonos placeres como distracciones, juegos, deportes, viajes. Hacen toda clase de inventos compitiendo para robarnos nuestra atención y desenfocarnos de lo que realmente importa. Hermanos, cualquiera de estas cosas puede llegar a ser algo que quite nuestro tiempo y energía para Dios. Y si nos descuidamos, siempre Satanás tendrá algo atractivo y llamativo para ofrecernos a cada uno de nosotros. Satanás tiene algo para ti para distraerte. Así es como engaña a la gente incrédula allá afuera, para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importa. Él quiere que pasen sus vidas buscando estas cosas para que nunca tengan tiempo de pensar en su necesidad de ser salvos. Primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora, ¿qué hay de los cristianos? ¿Puede Satanás engañarnos? ¿Usted qué cree? Claro que sí. Seguramente que puede. Satanás usa las cosas atractivas de este mundo para apartar nuestro corazón de Dios y evitar que hagamos su voluntad. Es por eso que la Biblia nos amonesta ahí en 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, el mundo aquí se refiere al sistema que el hombre ha levantado en su esfuerzo para hacerse feliz sin Cristo. Y a nosotros como cristianos se nos advierte con claridad que no debemos amar el mundo ni las cosas que estén en el mundo. Por la sencilla razón de que el amor hacia el mundo no es compatible con el amor con el Padre. Todo lo que el mundo tiene para ofrecernos, como los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, todo eso no es compatible con el Padre. Los deseos de la carne se refiere a los apetitos corporales que proceden de nuestra malvada naturaleza. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, así como el diablo se opone a Cristo, así la carne se opone al Espíritu. Pues así de la misma manera el mundo es lo contrario al Padre. Los apetitos, la avaricia, la ambición, todo esto no proviene del Padre, sino que tiene su origen en el mundo. La mundanalidad es el amor por las cosas pasajeras, pero que nunca, escúcheme bien, nunca el corazón humano puede hallar satisfacción en estas cosas. ¿Y por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, es de inteligentes y de sabios no concentrarse y enfocarse para vivir cómodamente en este mundo que está por desmoronarse. Por ejemplo, cuando un banco está en peligro de quiebra, el que es inteligente no va a depositar su dinero allá, ¿verdad? O cuando los cimientos de una casa se están resquebrajando, pues el albañil que es inteligente no prosigue echándole otro piso arriba. Así las personas inteligentes no viven para el mundo que se está desvaneciendo de maldad, de orgullo, de avaricia. El hombre inteligente no hace su tesoro aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que el hombre inteligente hace sus tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín
pueden corromper. Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esto no quiere decir que los cristianos no puedan tener amigos, ¿eh? Claro que no. Esto no está diciendo la Biblia. Pero sí quiere decir que amar las cosas más que a Dios, esto sí llena de ira a Dios. O somos amigos de Dios o somos sus enemigos. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hermanos, es preciso que estemos comprometidos al 100%, porque dedicarnos al mundo es desastroso, No solo nos hace ver en malos cristianos, sino en enemigos de Dios. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ya todos sabemos que el Espíritu Santo viene al cristiano cuando acepta al Señor Jesús. Y por la promesa del Señor dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Por eso el Espíritu nos anhela celosamente. Él anhela relacionarse con los cristianos, con los hijos de Dios. Él pretende una relación y una comunión con nosotros. Dios quiere establecer una relación profunda con nosotros, hermanos. Pero la verdad es que muchos estamos muy ocupados para Él. Anhelamos construir nuestra vida, tener una pareja, tener hijos, comprar cosas, casas, carros. Pero ¿anhelamos a Dios como Él nos anhela? Fíjese que hay una gran diferencia entre anhelar algo que Dios me puede dar o anhelarlo a Él. Mi prioridad no debe ser lo que Dios me da. Mi prioridad debe ser Dios. Porque Dios no puede manifestar su gloria ni su poder a alguien a quien no le importan más otras cosas que a Él. Dios no puede manifestar su gloria a alguien que le importan otras cosas que a Dios. Hermanos, Dios se manifestará al creyente que de verdad lo anhele celosamente como Él nos anhela. Pero, ¿qué significa anhelar celosamente? Anhelar significa desear algo intensamente, perseguir con gran deseo. Y celosamente significa estar temeroso o estar cuidadoso de ser suplantado. Significa estar cuidadoso de perder una posición. En Éxodo 25 podemos ver una referencia para aclarar mejor el contexto. Éxodo 24-5 dice allí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Podemos ver aquí que no es que Dios esté celoso o envidioso porque alguien tiene algo que
que Él quiere o necesita. No, claro que no. Sino que Dios está celoso cuando alguien o si alguien da a otro algo que solo le pertenece a Dios. En estos versículos, Dios está hablando de la gente que hace ídolos y se inclinan ante ellos y los adora en lugar de dar a Dios la gloria y alabanza que solo le pertenece a Él. Es un pecado, como Dios lo señala en este mandamiento, adorar o servir a alguien más que no sea a Él. Cuando Dios dice que Él está celoso de lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece a Él? Todo. Nuestra adoración, nuestro servicio le pertenece solo a Él. Fíjese que hay un solo hombre que nos dice que tenía el tipo de celo que Dios tenía, que Dios tiene, y es el apóstol Pablo. Pablo, mientras vivía en Corintio, Pablo sabía las dificultades que los cristianos en Corintio tenían que afrontar. Corintio era una ciudad que tenía puerto y era rica en negocios, pero los negocios que había en Corinto traían a varias gente de diferentes idiomas, culturas y religiones de todas partes del mundo. Pero también era un centro de adoración pagano. Ahí se encontraban todo tipo de cultos paganos en Corinto. Pablo sabía que habían cristianos que luchaban por mantener su cristiandad, a pesar de todas las dificultades que había allí. Por eso Pablo les mostraba el profundo amor y preocupación que sentía por ellos y un celo santo por ellos. Segunda de Corintios 11 del 1 al 2, dice Pablo: ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La palabra celo en griego es celos, con Z. Esta palabra tiene doble sentido, Puede ser un interés positivo o puede hacer referencia a un sentimiento negativo. Pero aquí Pablo les habló a los miembros de Corintio casi como un padre le habla a una hija que ama y quiere protegerla. Pablo estaba celoso por ellos, no estaba celoso de ellos. Este era el tipo de celos que Pablo sentía por los de Corinto. Y ese es el tipo de celos que Dios siente por sus propios hijos también. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hermanos, aquí Dios afirma que es celoso y no lo esconde, no lo esconde. Dios es celoso por la simple razón y con todo el derecho que Él no está dispuesto a compartir su lugar con nadie. Él es el único digno de recibir adoración. Dios no acepta que se le sirva a Él y que al mismo tiempo intentemos servir a otros dioses, ni que estemos coqueteando con el mundo allá afuera. El Señor no tolerará que se le niegue el respeto que merece, ni la gloria que le pertenece solo a Él. Hermanos, Dios no es celoso de lo ajeno, sino de lo propio. Y en el caso de Dios, Él es el dueño de todo. Él tiene todo el derecho, Él puede reclamar toda la gloria, toda la alabanza, toda adoración, todas tus fuerzas, toda tu mente y todo tu corazón. Y todo lo que existe, porque le pertenece solo a Él. Así que si alguien desea servir a otros dios o al mundo,
en el lugar del Señor, entonces no tendrá parte con el Dios verdadero. Marcos 8:36 dice, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, no se puede servir a dos señores. Ya lo dijo el Señor Jesús en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, los que tienen dos caras no pueden servir al Señor. Si una persona ama a Dios, lo demostrará al dedicarse a Él, poniendo todo, dinero, tiempo, talentos o cualquier cosa buena a disposición del Señor, sirviéndole con integridad. Porque el que rinde su lealtad al Señor se convierte en un verdadero adorador. La adoración al Señor implica servicio, porque es el mismo Espíritu que mora en nosotros que Dios hace producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, la morada del Espíritu Santo toma como residencia permanente el cuerpo de un creyente que está en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento no era así, sino que el Espíritu venía y se apartaba de los santos. No permanecía en ellos. Salmos 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. Pero a partir del Nuevo Testamento, Jesús dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, el creyente en Cristo se ha convertido en la morada del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no sois vuestros? Pablo nos dice que el creyente en Cristo Jesús tiene la tercera persona de la Trinidad viviendo en él. Por eso, con mucho más razón, cuando el Espíritu habita en alguien, se contrista cuando el creyente peca. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona y como tal puede ser entristecido. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjese que cuando el cristiano se rebela contra el Espíritu, es porque se niega a aceptar su dirección. Y usted puede apagarlo o contristarlo. Pero también el Espíritu Santo se le describe simbólicamente como fuego y que puede ser apagado. En primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu es como fuego, porque su obra en el creyente es purificadora y también puede alumbrar el entendimiento, puede alumbrar el entendimiento del creyente. Pero su fuego puede ser disminuido, o hasta se puede apagar si le oponemos resistencia. Hermanos, el Espíritu es apagado cuando su voz es silenciada y cuando su autoridad es despreciada, o cuando su persona que vive en usted es ignorado. Puede ponerse de pie, por favor, hermano.
Vamos a leer otra vez Santiago 4, del 4 al 5, por favor. Dice Santiago 4, del 4 al 5, dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago afirma que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Fíjese que en esta carta no fue dirigida a personas no creyentes, sino que fue dirigida a los cristianos. Aquí dice que son almas adúlteras porque no mantienen una fidelidad con Dios. Se hacen amigos del mundo, pero también quieren estar con Dios. Hermanos, un adúltero puede amar a su esposa y puede procurar el bien de ella, pero también ama el placer de estar con otra y otras mujeres. El adúltero no puede ser fiel porque por dentro de él está en conflicto, porque ama a ambos ambientes. Le gustan los dos ambientes, el de su esposa, su familia, pero también el de las otras mujeres. El adúltero se deleita en ambos lugares. Esto es terrible, hermanos. Un alma adúltera es aquella que según ama a Dios y que se goza en su presencia, pero que también ama las cosas del mundo y las procura en su corazón. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, la amistad con el mundo nos coloca en enemigos de Dios. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. No hay posibilidad de ser un cristiano de tiempo parcial. O amas a Dios sobre todas las cosas, o amas vivir tu vida en la forma que tú quieras. Hermanos, el sistema que tiene este mundo en el que vivimos, no hay lugar para Dios ni para su Hijo Jesucristo. Y entablar amistad con este sistema es equivalente a declararle la guerra a Dios. ¿Y por qué? Porque sencillamente al alinearnos con este mundo, estamos de la mano con el sistema político, religioso o social que llevó a su Hijo al Calvario. Fue el mundo con sus pasiones y deseos que ni de lejos reconoció al Señor Jesús como el Mesías. El mundo de hoy está persiguiendo y rechazando a la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. Es por esto que Santiago nos hace una advertencia. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo contra Dios. Es como si dijera: el que no es conmigo, contra mí es. O estamos con Dios o somos enemigos de Dios. Hermanos, en el mundo el pecado se considera aceptable y placentero. Y cualquiera que va del brazo con el mundo se constituye automáticamente en un enemigo de Dios. Y algún día se arrepentirá de ello, Porque la diferencia entre el mundo y Dios es tan amplia que cuando nos movemos hacia el mundo, nos desviamos de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios te anhela. Él desea estar contigo. Quiere compartir el tiempo contigo, gozarse contigo. Quizás tú pienses que no tiene sentido porque estamos llenos de defectos, que no nos va a hacer caso el Espíritu de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que aunque así como estamos, el Espíritu de Dios te anhela. Pero no solo te anhela, sino que lo hace celosamente. Y no te quiere compartir con el mundo, sino que seas exclusivamente para Él.
Hermanos, Dios tiene todo lo que tú necesitas y no se esconderá de ti, porque te anhela celosamente. Solo ven, entrégate por completo al Señor y deja que el Espíritu de Dios tome tu vida y te guíe y te dé dirección. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, tu exhortación, esta verdad, mi Dios, que a lo mejor no la sabíamos, Padre, pero dice tu palabra que tu Espíritu que mora en nosotros nos anhela, Señor. Y no solamente nos anhela, sino lo hace celosamente. Él quiere estar en comunión con nosotros, con tu iglesia, Padre. Tú quieres estar en comunión con tu iglesia, Padre. No quieres compartir tu iglesia con el mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Danos sabiduría, bendito Dios, para resistir la tentación, Señor. Manténnos firmes, Señor, en la fe, Padre. No queremos desviarnos a la izquierda ni a la derecha, Padre. Queremos seguir tus sendas, Padre, la cual tú dejaste para que te siguiéramos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Te necesitamos, bendito Dios. A ti sea la gloria, Señor, por siempre, y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.